Hola, muy buenos días. A continuación de tema que teníamos sobre electrofisiología cardíaca, este video, el número 2, vamos a ver qué ocurre después de la despolarización en nodo sinoauricular y a nivel de miocardio. Llegamos a ese punto que luego que se despolariza el nodo sinoauricular, luego de despolarización del nodo sinoauricular, se acumulan muchos iones de calcio dentro de la célula y esos iones atraviesan ese camino que podemos verlo por aquí por una proteína muy especial llamada conexina, que también recibe el nombre de gap junction. Recuerden que hablamos que gap junction esa proteína más la molécula de adesina que mencionamos aquí juntos, esa molécula de adesina en conjunto con todos sus componentes forma lo que nosotros llamamos discos intercalados. Ok, ya estamos en ese punto ahora que tenemos la entrada masiva de iones de calcio dentro de células miocárdicas. Y mencionamos que potencial de membrana en el músculo cardíaco, en el miocardio, está a nivel de menos de 90 milivoltios. Pero cuando entra calcio, potencial de membrana de menos de 90 puede alcanzar a menos de 70 milivoltios. Que ese menos de 70 milivoltios, ese es el umbral de potencial de membrana. Cuando el potencial de membrana llega a nivel de menos de 70 milivoltios, ocurre algo muy importante. Se abren unos canales muy especiales para el sodio en el miocardio. Esos canales de sodio se abren y permiten la entrada de sodio a nivel de miocardio. Entonces por ahí vamos a tener la entrada masiva de iones de sodio. Eso conduce a un aumento de potencial de membrana membrana celular y aumenta las cargas eléctricas dentro del músculo cardíaco, y potencial de membrana de menos de 70 alcanza a los niveles positivos más de 10 milivoltios. Puede llegar a ese punto. Entonces, ese aumento de carga positiva, la entrada masiva de iones de sodio que ocurre aquí a ese nivel y lleva potencial de membrana a ser más positivo, hasta 10 milivoltios. Eso ocurre, recuerden, por la apertura de canales de sodio. Ok, en ese punto, cuando ya membrana tiene ese potencial de más de 10 milivoltios, se cierran canales de sodio a ese nivel. O sea, no entra más sodio dentro de la célula. Pero existen unos canales de potasio que permiten la salida de potasio fuera de la célula. Entonces por ahí se cierra canales de sodio y comienza a salir iones de potasio fuera de la célula. Con la salida de iones de potasio dentro de la célula vamos a tener una disminución de carga eléctrica. O sea, dentro de la célula se pone cada vez más negativo. ¿Por qué? Porque por un lado ya no entra más sodio, pero por otro lado está saliendo más potasio hacia afuera.
Entonces ocurre una electronegatividad dentro de la célula. ¿Y qué puede producir esto? Una disminución del potencial de membrana. Pero ese potencial puede llegar a 0 milivoltios. Y eso ocurre por la salida de potasio fuera de la célula. ¿Ok? Entonces, estamos a ese punto. ¿Qué sucede? El potasio sigue saliendo porque esos canales siempre están abiertos. Pero ¿qué pasa? Esos canales siempre abiertos sacan el potasio hacia afuera, pero de pronto se abren unos canales especiales para el calcio que están aquí. Esos canales de calcio son de tipo L. Son canales de calcio tipo L y que permiten la entrada de calcio. Entonces, masivamente, el calcio entra dentro de la célula. Recuerden, por un lado está entrando calcio, por otro lado está saliendo potasio. Recuerda, calcio tiene dos cargas positivas, potasio tiene una carga positiva y eso lleva a un punto donde la salida de potasio y entrada de calcio lleva la membrana a un nivel como de equilibrio de potencial. A ese equilibrio, a esa formación, nosotros llamamos meseta. Entonces, en la fase de meseta ocurre dos cosas. Entrada de calcio y al mismo momento la salida de potasio. Entonces se forma la meseta. ¿Qué sucede? Cuando termina el periodo de meseta, que dura unos milisegundos, se cierran canales de calcio, no entra más calcio, pero siguen saliendo iones de potasio. Entonces, la célula, por pérdida de cargas eléctricas, vuelve otra vez a ponerse más negativo, entonces ocurre una electronegatividad. Entonces aquí también tenemos, recuerden, la salida de potasio. Y estamos en la presencia de repolarización. Entonces, son diferentes fases de mecanismos de potencial de membrana en reposo y acción en el músculo cardíaco. Pero, ¿qué sucede en nodo sinoauricular? Recuerden que el nodo sinoauricular, nosotros teníamos esos procesos. Primero, teníamos la entrada de iones de sodio por esos canales especiales de sodio que eran canales Fonny Sodium Channel. ¿Qué características tenían esos canales? Que eran permeables naturalmente para sodio y eso provoca la entrada más, de carga positiva dentro de la célula y eso produce un aumento de potencial de membrana de menos de 60 milivoltios hasta 55 milivoltios. Luego que membrana llega a ese potencial, mencionamos el video anterior, cuando llega a ese punto, se abre otros canales que son canales de calcio tipo T y eso permite la entrada de calcio por vía de canales calcio tipo T dentro de la célula y eso produce aumento de potencial de membrana, llega de menos de 55 a menos de 40 milivoltios que mencionamos aquí. Y luego que el potencial de membrana llega a nivel de menos de 40 milivoltios, ocurre un estímulo a nivel de esos canales y esos canales se abren, son canales de calcio tipo L y entra demasiada cantidad de calcio dentro de la célula. Eso lo dijimos hasta ahora y ocurre lo que nosotros llamamos la despolarización.
despolarización. Ok, hasta ese punto ya lo saben. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Cuando la célula ya tiene potenciales a nivel de más de 40 milivoltios, ese punto, se cierran canales de calcio, o sea, no entra más calcio, y se abren canales de potasio, o canales de potasio que siempre están abiertos. Entonces, la salida de potasio produce una disminución de carga eléctrica dentro de la célula. Entonces, la célula, a partir de ese punto, comienza a disminuirse, o sea, se pone más negativa el potencial de membrana. Ese es el momento que tenemos la salida de ¿qué? De potasio por la célula. Estamos en la presencia de repolarización. Ya estamos entendiendo de manera completa cuál es el proceso de despolarización y repolarización a nivel de nodo sinoauricular y el proceso de despolarización y repolarización a nivel de miocardio. Ok, eso es todo los eventos que suceden. ¿Qué importancia tienen esos mecanismos? Primer punto. Recuerden que el nodo sinoauricular, vamos a suponer que ese es el nodo sinoauricular, tiene una permeabilidad natural para iones de sodio, mencionamos, ¿no? Cuando se despolariza el nodo sinoauricular con toda célula, recuerden que esas células están interconectadas y ese potencial de membrana puede llegar a nivel, o sea, puede llegar al músculo cardíaco. Vamos a suponer que esos son los músculos cardíacos. ¿Qué sucede? El nodo sinoauricular, con sus mecanismos, puede estimular, eso funciona como un estímulo para el miocardio. Para miocardio. Y recuerden que las células cardíacas, o sea, miocardio, están conectados también uno con otro. Si yo tengo aquí otro miocardio y aquí otro miocardio, recuerde que hay uniones entre las células. Entonces, el potencial de membrana de una célula puede llegar a otra célula. Y de esa manera, cuando ocurre formación de potencial de membrana en acción en nodo sinoauricular, puede provocar una contracción en miocardio que está en su vecindad. Y ese miocardio puede provocar contracción de otro y de una célula a otra. Y de esa manera la contracción puede seguir hasta el punto más lejano a nivel de corazón. Y todas esas contracciones de esas células, puede producir contracciones conjuntas de esas células, puede producir bombeo de sangre. Recuerden que esa era una de las funciones del corazón, bombear la sangre a pulmones y a diferentes órganos por circulación mayor. Entonces, esa unión, esa contracción que se disemina en todo el corazón, recibe el nombre de sincitio. O sea, podemos decir que hay una interconexión entre esas células y a esa interconexión nosotros podemos llamar sincitio a nivel de miocardio. Eso es todo lo que ocurre a nivel cardíaco y la relación que existe entre el nodo sinoauricular y su poderosa esa función autoexcitable y que puede transmitir ese cambio de potencial de membrana
a miocardio y provoca una contracción de esas células. En el próximo video, el video número 3, vamos a ver qué sucede, por qué se produce una contracción a nivel de miocardio, cómo el calcio llega a nivel de los filamentos de actinomiosina y dónde se almacena el calcio dentro del miocardio. Muchas gracias por su atención.